A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. El juez Jorge Quino hace pocas horas acaba de anular la orden de prisión preventiva que pesaba contra el expresidente boliviano Evo Morales por terrorismo. Ese es en el proceso que tiene que ver con terrorismo. A pocas horas que se declara el triunfo de su coideario, el señor Arce, el juez dicta la nulidad de este proceso, de la orden de detención de este proceso. Sí, es una medida cautelar, el proceso sigue. Lo que ocurre es que ese es un mensaje que pueden usar unos en el sentido de que lo mismo haremos nosotros. Sí, pero podría convertirse también en una especie de alerta. Si es que quieren compararse en el Ecuador con lo que acaba de ocurrir en Bolivia, primero vamos por partes. Se trata de una orden de prisión preventiva. Segundo, aquí hay una sentencia. Es decir, que la impunidad es mucho más difícil en la etapa procesal que una vez que se ha dictado sentencia. Pero de ese tema hablaremos un poco más adelante. Chile el día de ayer festeja, o desde ayer se festeja en Chile, el triunfo abrumador en el sentido de que en el plebiscito ante la pregunta si quiere una nueva constitución fue aprobado en forma rotunda. Bueno, muchos años han pasado como para que, si es que el festejo tiene realmente sentido en la dimensión que se han propuesto. Todo este tiempo estuvieron bajo el imperio de la Constitución de Pinochet. ¿Qué les parece? Y los señores chilenos recién se dan cuenta que Pinochet dejó como herencia esa Constitución. No creo, pues, no de ninguna manera. Las instituciones en Chile tienen un nivel importante, su gente no se diga. Pero vale la pena que recordemos ciertos detalles respecto de lo que ha sido la política en Chile desde su retorno a la democracia con el presidente Patricio Aylwin. Fue el primer presidente luego de que el señor Pinochet abandonó el poder y de todas maneras se quedó en el Senado como exmandatario, porque esa fue la prerrogativa con la cual se aseguraba lo que él pretendía. Dejémoslo ahí. Luego el presidente Aylwin, le sucede el presidente Frey, y luego vienen dos periodos del presidente Lagos. Un periodo de la presidenta Bachelet Lagos y la señora Bachelet socialistas. Luego viene el presidente Piñera, retorna la señora Bachelet y luego retorna nuevamente el presidente Piñera. Lo que quiere decir que desde que retoma la democracia Chile, el Partido Socialista y sus personeros Lagos y Bachelet estuvieron 16 años en el poder. ¿Qué opinaban o qué comentarios o algo por el estilo habían dentro y fuera de ese país? Que Chile encontró el camino del progreso primero con el fortalecimiento de sus instituciones y el respeto a la ley. Y que además definieron ciertos temas que no podían ser objeto de un proceso electoral o de un cambio de gobierno, que precisamente apuntaban a una economía libre y que el respeto a ese tipo de insumos políticos, económicos, era algo con el que estaban comprometidos sin decirlo.
¿Por qué no se les ocurría siquiera en campañas hablar de estos temas? Y miren ustedes cuando escuchan, ahí sí, a alguien que opina de este sector de esta izquierda incendiaria que tiene sus representantes, con un discurso muy simple, muy fanfarrón. Y dicen, ¿qué hemos sacado los chilenos con que tengamos un Producto Interno Bruto importante? No, y lo dicen, que hemos sacado los chilenos con que tengamos una seguridad social fondeada, es decir, con recursos. A ver, y ahí dicen que hay diferencia entre unos y otros. Bueno, si es que se cuidaron los recursos y se los respetaron, no quiere decir que una reforma tiene que ir por el lado del dispendio. No, seguramente hay que revisar algo respecto de la distribución. Sí, pero mantener el concepto previsional pensando en que las personas que cumplen un papel en la sociedad devengan por su trabajo un sueldo y aportan a una caja de pensiones, eso tiene que ser sagrado. Así que entonces no es que hay que ir a destruir la seguridad social. No. Eso tiene que conservarse. El crecimiento económico en Chile ha sido ejemplo y casi nos ha representado a los países sudamericanos en el Concierto del Mundo para el Análisis. ¿Que van a destruir eso? No creo, por varias razones. Primero, es de entender que esta constituyente o este organismo para hacer la nueva constitución, primero que va a ser conformado con personas que no tienen nada que ver con el Ejecutivo, primera cosa, y que seguramente van a venir de vertientes distintas, y eso está bien, eso es democrático. Sí, pues, yo sí creo que estará en la mente de los chilenos los procesos constituyentes de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, pues. Hablemos de Montecristi, pues. Ustedes recuerdan Montecristi, en qué ámbito, en qué ambiente desarrolló toda esta aventura. Primero, ustedes recuerdan a los coordinadores del Ejecutivo, a Montecristi. El exalcalde de Quito, el señor Barrera, tenía ticket en los aviones ida y vuelta para todos los días, como tenía ingreso, entrada y presencia en los medios de comunicación, con interminables exposiciones. Pues esto era una cosa invasiva por donde se lo vea, una cosa atroz, insoportable. La Asamblea Constituyente de Montecristi se dio el lujo, señoras y señores, de definir los mandatos. ¿Qué eran los mandatos? Los mandatos eran herramientas de la coyuntura para tomar decisiones. Sí, por supuesto. Con un mandato resolvieron ratificar al Contralor, ratificar superintendentes, cambiar superintendentes, designar fiscal, y así, con un mandato. Sí, pero ese no era el objeto de la convocatoria, de ninguna manera. Decía, para hacer una nueva constitución. Ah, pero es que claro, si lo que hicieron con los manteles que heredaron al Congreso legítimo y los engañaron y los usaron, además luego a ellos los enviaron a la casa y se quedaron con el órgano legislativo, la Asamblea Constituyente, órgano legislativo. ¿Qué más hizo la Asamblea Constituyente? Reformó, por ejemplo, la ley de contratación pública y le quitaron a la Contraloría la facultad preventiva de observar los requisitos contractuales, es decir, la firma de un contrato, los estudios, la capacidad técnica y económica de la empresa,
que no tenga conflicto de intereses la empresa y sus accionistas con un contrato estatal y con relación de parentescos con los funcionarios, con el presidente de la República. Hicieron una reforma, un reglamento forzado y se dieron el lujo de decir, es que no se trata de que no puede contratar un pariente del presidente hasta segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. No puede contratar con el funcionario, llámese ministro o director general de algo, pero con el presidente no, porque el presidente no contrata. ¿Qué les parece? Sí, parece un chiste, pero de mal gusto, pues. Claro, es que un ministro, ¿de quién depende? El presidente, pues. Así que un ministro no va a privilegiar pues a uno de sus parientes si hay interés de un pariente del presidente de la República, pues. Así de fantoches fueron en armar ese tipo de normativas desvergonzadas. Reformaron la ley de contratación pública. ¿Quién les autorizó eso? Nadie. Eso es parte de un órgano legislativo por iniciativa de la ciudadanía a través de los representantes o incluso por iniciativa del Ejecutivo, porque tiene esa facultad, por supuesto. Claro que hay leyes de exclusivo que deberían tener de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, como por ejemplo temas que tienen que ver con impuestos. Mandatos. Hicieron mandatos, el mandato 13, por ejemplo. Los jueces no pueden decidir ni una providencia respecto de tales procesos y de tales personas. Y sobre ese tema hay juicios en el exterior y hay sentencias que le va a tocar pagar al país miles de millones de dólares. ¿Se dan cuenta lo que hicieron en Montecristi? ¿Se dan cuenta en Chile lo que tienen que analizar y como referentes Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde se perdió la institucionalidad por completo? El mandato 15, yo ya lo he repetido esto en este programa, respecto del tema eléctrico, páguese a las empresas que tienen cuentas por cobrar, entre esas Odebrecht. Un contrato de 240 millones, firmaron un documento promisorio, un acuerdo promisorio, es un compromiso, y luego de eso sumaron los intereses 440 millones de dólares. Pagó el Banco Central, presidido por el entonces, por el ciudadano Carlos Vallejo López. Él lo recuerda además en una entrevista en uno de los medios impresos, decía, porque el secretario anticorrupción de la época, el señor Vera Arrata, le decía, ¿cómo puedes pagarle a Odebrecht? Claro, es que no todos sabían, pues, y ahí debería decirlo yo, y así lo intento, no todos estaban enterados de los propósitos en el fondo de los que comandaban la pandilla, pues, ¿no? Le reclama el secretario de Transparencia, consta en los medios, al señor Carlos Vallejo, y le dice, ¿cómo pagas a Odebrecht? Y dice, ¿pero qué puedo hacer si me ordena el mandato 15, la Asamblea Constituyente? ¿Todas estas cosas van a ocurrir en Chile? No, estoy seguro que no, pues. Y debería aspirarse que no. Ahora sí creo que viene a ser una obligación definitiva de todos los entes de la sociedad chilena. Y se me ocurre decirlo respetuosamente, se trata de otro país, por supuesto, porque uno puede dar una opinión, pues, respetando los límites, ¿no? Vuelvo y repito, ¿será que van a tomar en cuenta todos estos antecedentes de la región como para no incurrir en lo que ha pasado en otros países? A lo mejor sí, pero algo que se me ocurre pensar y decirlo. Los políticos identificados con la izquierda van a considerarse dueños del resultado de la nueva Constitución. No, es casi con un grito de libertad desgarrador, pero
Tanto tiempo tuvo que pasar para que se den cuenta que la constitución de Pinochet es la que regía en ese país. Tanto tiempo pasó. Entonces, van a pretender apropiarse, sí, así como se han apropiado de Simón Bolívar, de Eloy Alfaro, de Atahualpa, de Espejo, de todos se han apropiado, de todos. Por supuesto, de la gente de la cultura ni se diga, pues, de todos. De los cantores, se apropiaron de Cabral, se apropiaron de Alberto Cortés, de todos se han apropiado. Este resultado es nuestro y ahora nosotros vamos a ir al organismo constituyente. Sí, pero eso tiene que ser por medio del voto. Entonces, ese sector liberal de derecha, o como quieran llamarlo, que medio se ha pasado de agache, perdón el término un poco fuerte, medio se ha pasado de agache, viendo cómo se dan las cosas, van a tener que salir a confrontar y enfrentar sus ideas y además buscar que se precise cuál es el cambio. ¿O es que es un borra y va de nuevo? Es un borra y va de nuevo. Vaya, dejémoslo por el momento ahí y esperemos a que el voto fue un acto en el que el pueblo se manifiesta. Por supuesto, está bien. Ya, hasta ahí. Está bien. Ahora falta lo que viene. Lo que viene. Porque cierro diciendo esto. Se me hace casi un imposible pensar que el pueblo chileno va a definir la composición de su órgano constituyente para hacer la nueva constitución, en el cual vayan como una especie de borra y va de nuevo. Reformar leyes, cambiar el gobierno, como están problemados con los carabineros, habrá que decir, a ver, este ejército está de más. No, yo no creo. Solo lo repito porque escucho hablar cosas en ese sentido. En el Ecuador, pasando a otro tema, en el Ecuador el correísmo para este proceso electoral está marcado con dos opciones. Yo no diría dos tendencias, dos opciones. La una que la encabeza el señor Arauz, que yo no sé finalmente cuándo termine esta novela de que aprueben o no aprueben esa candidatura. Sí, porque se ha hecho ya es medio cansino este tema. O sea, que sí, que lo aprueban, que no lo aprueban. Correa se calla, de repente pone un Twitter. Como que no le va a resultar a Correa a ratos, digo yo, que lo dejen fuera para tener un tema adicional para hacerse víctima. Parece que no le va a resultar. Pero bueno, esperemos que el órgano electoral se pronuncie. En este caso, el órgano contencioso electoral. Hablaba del correísmo y sus dos representantes, sus dos tendencias, porque claro, en estos grupos no definidos ideológicamente, se puede hasta comprender, digo no para bien, se puede entender, mejor dicho, que al andar van haciendo las cosas y bueno, pues cada quien escoge su camino y hasta tendrán sus cálculos de que de unirse allá donde se unen, al final donde se unen todos los caminos. El señor Arauz encabeza, si le podemos llamar tendencia, o su estrategia, en el sentido de proteger y luchar en forma incansable en favor de la impunidad. Ese es su propósito. Nosotros, dicen ellos, dice él, lo ha dicho, al otro día de ser declarado o de posesionarme de presidente, por ahí escuché una voz que decía, o sea, nunca. En política pueden pasar mil cosas. Dictaré por decreto el indulto del expresidente Correa, lo dijo Arauz. Y Correa le salió al paso al instante. Le dijo, no,
yo no necesito el indulto. Desde luego, pues alguien debe haberle hecho notar de que el indulto presupone una cosa: primero, estar preso, estar cumpliendo la pena. Es difícil en la paranoia correísta de que este señor, ni así le den copia de la llave, no va a querer estar en la cárcel un instante. Porque una cosa es el amigo, hablo en la actitud de ellas, una cosa es Correa libre, con orden de prisión, fuera del país, que griten por él, y otra cosa es Correa preso en el Ecuador, donde calculen si es conveniente dejarlo salir. Varios procesos en el mundo, así que de eso no hay ni que admirarse. Entonces, el señor Correa le dijo: un momentito, yo no necesito el indulto. Pero entonces, ¿qué necesita Correa? ¿La convocatoria a una asamblea constituyente? ¿Para qué una asamblea constituyente? ¿Para que declare la nulidad de todo lo actuado? Y claro, porque le ponen por ahí pues esa frase de plenos poderes, pues, y de plenos poderes pueden hacer. Bueno, ya lo hicieron, pues, de plenos poderes. Así que ese es el grupo que representa el señor, o mejor dicho, a ese grupo, a esa pandilla de necesitados de impunidad, representa el señor Arauz. Porque eso de recuperar la patria es casi una especie de cántico repetitivo, así sin mayor contenido, ¿no? Bastante parecido a eso de la patria ya es de todos. ¿Ustedes recuerdan? A recuperar la patria para que vuelva a ser ya de todos en la parte declarativa. Recuperar la patria. ¿De qué manera? ¿Han dicho alguna cosa que tenga que ver con un plan que se lo proponen, pero así, con punto y coma, con pelos y señales, como dice el pueblo? ¿Lo han dicho? No. En ningún momento. Se les sale en forma extemporánea y de repente se les escapa. Voy a traer toda la plata que esté en el exterior. Sí, pues puede ser que a algunas personas les atraiga una cosa de esas. Pero ¿de qué forma podrían hacerlo? Es que tú tienes en el exterior $5,000 en una cuenta, así que yo te voy a embargar el carro hasta que traigas el dinero. Eso no es posible. Es que tú tienes en el exterior $1,000,000 y tú tienes en el Ecuador 3 casas, una en la playa, otra en Riobamba, otra en Zamora y otra en Loja. Entonces esas casas te las vamos a embargar, te vamos a sacar de la casa, vamos a poner llave hasta que tú traigas el dinero. Eso no es posible. Así que el único propósito de ellos, los legisladores provinciales que proponen, todos, sin excepción, todos tienen un solo propósito: de mañana, tarde y noche. ¿Cuál? Conseguir la impunidad para Correa y su pandilla, nada más. Es decir, que el legislador que llegaría, por decir, de la provincia de Los Ríos, no tiene otro propósito, porque o cumples. Deben tener sus aparatos de seguridad biológicos, que son aquellos que les lavan el cerebro, ¿no? Y de todo tipo. O cumples, porque además has estado con nosotros 10 años y te conocemos. O cumples. El otro es el señor Yacu. El señor Yacu busca, con su discurso, el tratar de reconstruir un escenario que haga asomar como que esa es la izquierda, honesta, progresista, equitativa, ideológica, responsable, etc. Esas son las dos opciones que tiene el correísmo.
si en Bolivia el señor Camacho dicen que fue el causante para que el señor Mesa no saque más votos, en el Ecuador hay un asunto mucho más profundo. Entre ellos van a tener que sacarse los ojos. Y mientras eso ocurra, ojalá, y aspiro a eso, en el otro sector haya sensatez, valentía y frontalidad, precisamente para terminar la obra de la reinstitucionalización del Ecuador. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.